Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Enric Más Cerca. Estaba comentando con mis técnicos los años que estamos haciendo este apartado en nuestra formación de Enric Corbera Institute, Enric Más Cerca. De hecho, surgió por la necesidad, o el sentimiento, mejor dicho, de llevar a más gente posible, a todas las personas que sean posibles, que realmente se estén haciéndose una pregunta importante, que tiene que haber otra manera de vivir, pues no sé, los conflictos que podemos tener y que todos tenemos en el día a día. Una de las claves de Enric Más Cerca es seguir desarrollando ese aspecto tan importante en la enseñanza de Enric Corbera Institute, que es la conciencia unidad. Comprender lo que es la conciencia unidad es bastante sencillo, ¿no? Conciencia unidad, todo está conectado, todo está interconectado, somos información, resonamos, etcétera, etcétera. Todos son unos conceptos que pues, la gente los acaba de entender. Pero una cosa es entender el concepto de conciencia unidad y otra muy diferente es vivir desde la conciencia unidad. De hecho, vivir en la conciencia unidad no es algo que tengamos que alcanzar o que tengamos que lograr, porque la conciencia unidad siempre se está expresando constantemente en el mundo dual. ¿Y cómo la conciencia de unidad se expresa en el mundo dual? Pues desde las polaridades. Las polaridades, o mundo dual, para mucha gente, por no decir la mayoría de las personas, pues es la creencia de que estamos separados, el blanco, el negro, el día, la noche, lo femenino, lo masculino, y lo percibimos como algo que es diferente, cuando en realidad es algo que es totalmente complementario. Dicho todo eso, hago memoria, quizás llevamos ya más de 7 años dando ese Enric Más Cerca, y bueno, y me hago una reflexión, ¿no? Después de todo ese tiempo, ¿no? Pues una de las preguntas que yo me hago, obviamente, es ¿este mensaje está llegando? Pues pienso que sí, porque estamos aquí y ustedes están también aquí, y por lo tanto, desde la conciencia de unidad, si yo estoy aquí y ustedes están aquí, pues todo tiene una razón de ser. Y eso es muy importante, porque yo no solamente estoy enseñando, sino que también estoy aprendiendo, y también estoy aprendiendo gracias a que ustedes están aquí. Por lo tanto, la conciencia de unidad, tal como vengo diciendo, es la expresión en el mundo dual donde creemos que hay una separación que parece real, porque diferenciamos esas dos polaridades, cuando esas dos polaridades realmente hablan siempre de nosotros. Por eso, en el tema de hoy, que tiene que ver con el mensaje o el aprendizaje que tenemos que tener en nuestras experiencias laborales o en nuestros problemas laborales, no se pueden llegar a entender desde una conciencia dual, porque separamos nuestra vida, por ejemplo, nuestra vida en casa, nuestra vida con nuestras amistades y nuestra vida en el trabajo. Cuando en realidad, para nuestro inconsciente, tenemos dos familias básicas. Una es la familia, vamos a llamarle nuclear, la familia que todos conocemos, y la otra es la familia simbólica, que es el trabajo. Por lo tanto, los problemas que se nos reflejan en el otro lado de la polaridad, en ese caso el trabajo, son los problemas que tenemos en nuestra familia nuclear. Y eso se puede hacer una pregunta, ¿y eso por qué? Por una razón muy simple, que es lo que vamos a desarrollar hoy para mayor comprensión de que siempre nos estamos proyectando y lo hacemos de una forma inconsciente. Dicho eso, hay que tener presente lo siguiente. Nuestro inconsciente es no dual. Para nuestro inconsciente todo es yo. El otro no existe. Me diréis, hombre, el otro está allí. Sí, no existe tal como nosotros lo percibimos. Eso es lo importante. Yo no estoy viendo al otro. Yo estoy percibiendo al otro. Y lo estoy percibiendo en función de mis programas inconscientes. Por lo tanto, los problemas, por ejemplo, que yo puedo tener con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, etcétera, los acabo proyectando en el trabajo. Por ejemplo, con el jefe, con la jefa, con los compañeros. ¿Ok? Por tanto, hemos de tener presente lo siguiente. Mis conflictos, mis experiencias, las estoy siempre proyectando. Y esa proyección hace que yo vea mis circunstancias de mi vida
los problemas que yo pueda tener en el trabajo, que es mi percepción, o sea, mi interpretación. ¿Ok? Y nuestro inconsciente lo hace básicamente de dos maneras. Son dos conceptos que desarrollaré a lo largo y a lo ancho de este Enric Más Cerca, sin tampoco extenderme mucho, pero para que tengan ustedes claro de cómo actúa o cómo procesa la información nuestro inconsciente y cómo la proyecta afuera. Lo utiliza la metáfora, o sea, utiliza cosas semejantes. Y también utiliza la metonimia, o sea, cosas que tienen el mismo significado. Pero no se preocupen, ahora vamos a desarrollar esos dos conceptos para que comprendan cómo funciona en realidad nuestro inconsciente, ¿no? Por ejemplo, tener un conflicto con mi padre lo puedo proyectar en mi jefe. ¿Ok? Por ejemplo, una conversación entre dos personas. Una persona más adulta, más mayor, y otra más joven. ¿Ok? La persona más mayor dice, las personas mayores tienen más capacidad o más experiencia y por tanto resolverán mejor los problemas. A la chica más joven esto lo molesta y no está de acuerdo, pero se queda callada, bueno, intentando razonar lo que está percibiendo o sintiendo, ¿no? Hasta que se da cuenta que aquí hay una proyección que tiene un conflicto con la autoridad del padre. Otro ejemplo. Una persona entra en una oficina nueva y la compañera que ya lleva más tiempo allí le dice, cuando viene el jefe de una reunión, quiere que estemos calladas. La otra, vamos a llamarla la que ha entrado última, la más joven en la empresa, se queda callada y está reprimiendo una queja que quería decir el jefe. Pero como la compañera le dice esto, se guarda la queja. Por lo tanto, aquí vemos un aspecto muy importante. Callarse frente a la autoridad es una metonimia. Pero realmente el problema que tiene ella, que es la metáfora, es con su madre. Su madre siempre está pendiente y siempre está controlando lo que dice o lo que deja de decir y siempre como mostrándose más superior. Por lo tanto, aquí vemos como mi inconsciente hace una metáfora, compara a mi jefe o mi jefa con mi madre, ¿ok? Y la autoridad de la cual yo me reprimo vendría a ser la expresión simbólica. Pero no se preocupen que seguiremos poniendo más ejemplos para que lleguen a comprender realmente cómo nuestro inconsciente lo está haciendo constantemente y no lo entendemos hasta que realmente nos hacemos tomar conciencia de eso. Por ejemplo, la metáfora en esencia, lo que estoy explicando es que cambio, pues, por ejemplo, padre por el jefe, madre por jefa y compañera por hermana. ¿Ok? Y siempre hay que tener una cosa presente. Cualquier cosa que me guste o cualquier cosa que me moleste, por ejemplo, de una compañera o de un compañero en el trabajo, tiene que ver, está refrendado, es una resonancia con algún problema que yo tengo con un hermano o con una hermana. ¿Ok? Por lo tanto, otro sentido genérico de lo que es la metonimia, los gritos del jefe, ¿ok?, pueden ser un reflejo de los gritos que hacía mi padre en casa y que todo el mundo tenía que quedarse callado, y cuando yo oigo que mi jefe habla un poco más alto o yo percibo que está gritando, me quedo como paralizado o paralizada, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que yo conocí particularmente, que es un hombre, hace un año que se le ha muerto su mujer, y va un amigo suyo y le dice, oye, campeón, tenemos que empezar a salir, tío, que no te puedes quedar encerrado en casa. Bueno, él al final acompaña a su amigo y van a un bar a tomarse unas copas, y allí conoce a unas amigas de la persona que sacó al que estaba deprimido en casa o triste en casa o haciendo el duelo correspondiente, ¿no? Y bueno, se presentan, le da un beso en la mejilla, y al darle un beso en la mejilla, de repente sale corriendo hacia la calle, y el amigo no sabe lo que está pasando, va a buscarlo y dice, ¿por qué te está pasando, campeón? Y dice, no lo sé, pero al darle el beso me he tenido que marchar corriendo. Luego tomó conciencia de que la mujer que acababa de conocer utilizaba el mismo perfume
que utilizaba su mujer. Esta reacción que él no entendía es una reacción de nuestro inconsciente de olor a un perfume, dolor. Y así es como funciona nuestro inconsciente. ¿Ok? Un ejemplo típico que he visto muchísimas veces en el trabajo y es el siguiente, ¿no? Es una queja de una persona que está trabajando de que ella no fuma y su compañera fuma. Y como ya por ley los que fuman tienen que salir afuera a fumar o a donde sea, o sea, no lo pueden hacer en la oficina, claro, la que no fuma resulta que pues tiene que trabajar más y se queja de que la compañera, el cigarro a veces se le hace como eterno o eterna, ¿no? Entonces aquí tenemos también otra proyección, ¿ok? Y aquí tenemos que la compañera vendría a ser su hermana, ¿no? Y su hermana resulta que no se ocupa de su madre tanto como ella se ocupa. Y aquí hay una metonimia. La metáfora sería: mi compañera es mi hermana, ¿ok? Y la metonimia sería el resentimiento que hay con mi hermana porque yo tengo que hacer más trabajo en casa ayudando a mi madre mientras mi hermana no lo hace. Bien, aclarados esos puntos, luego haré un caso más entero y más real para que vean cuál es la dinámica y para que ustedes puedan ir aplicando esos, vamos a llamarle, tristezas, resentimientos, enfados que puedan estar proyectando con las personas que están trabajando. Llámese jefe, jefa, compañero, en definitiva, las personas que están trabajando en un proyecto común. ¿Ok? Por lo tanto, para comprender eso que les estoy explicando, vamos a resumir una vez más lo que vengo explicando hace casi prácticamente 30 años, ¿no? De hecho, es el leitmotiv de mi vida, que es llevar a las personas que me quieren escuchar, obviamente sin querer convencerles de nada, que vivimos, que hay que desarrollar una conciencia de unidad, teniendo presente unos tips que he resumido, que es: todo está interconectado. De hecho, Leonardo da Vinci ya lo decía: aprendan a ver, todo está interconectado. El universo que me rodea, el mundo que me rodea, las experiencias que me rodean, las relaciones que tengo, hablan de mí, ¿ok? Que tengo que trascender lo aparentemente opuesto. Aquello que realmente me molesta más del otro es algo que yo tengo realmente que sanar, ¿ok? Voy a evitar los juicios, y teniendo siempre presente que cualquier juicio que yo haga habla más de mí que no del otro. Tener también muy presente que yo no estoy viendo las cosas como son, sino que las estoy interpretando. Y que, por tanto, nuestros conflictos merecen nuestra autoindagación. Y una clave de empezar a autoindagarnos es lo que estamos haciendo ahora, y sobre todo cuestionarnos nuestras verdades, que en definitiva nuestras verdades eso hará que nuestra salud emocional mejore muchísimo, ¿no? Por lo tanto, hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, que se llama el locus de control interno o locus de control externo. O sea, el locus de control interno o externo vendría a ser donde yo proyecto la causa de lo que me está ocurriendo a mí en mi vida y que me está molestando, ¿no? Si lo queremos hacer desde el locus de control externo, que sería la conciencia dual, la causa de lo que me ocurre está afuera. ¿Ok? El locus de control externo vive el juego de la culpa, el juego de la queja, el juego del victimismo, en definitiva, el juego de que tiene que cambiar el otro, ¿no? Y no quiero reconocer que yo estoy percibiendo. Y lo que estoy viendo es una interpretación. Y ni tan siquiera presto atención a personas que están a mi lado y no ven las cosas como las veo yo. Es más, puedo llegar a discutirme con esas personas. El locus de control interno vendría a ser la expresión de la conciencia unidad. Y se hace preguntas, o nos tendríamos que hacer preguntas tales como: ¿de qué forma esta situación tiene que ver conmigo? ¿De qué manera este conflicto que tengo con quien sea en el trabajo refleja mis conflictos de mi sistema familiar? Y la más importante para mí,
¿Qué puedo aprender yo de esta situación? Por lo tanto, hay estudios que demuestran que las personas que realmente se rigen por el locus de control externo son personas propensas a tener mayor depresión y mayor ansiedad. Eso es un estudio que creo que lo hizo la Universidad Católica de Chile. En cambio, las personas con locus de control interno muestran más perseverancia y se involucran en la consecución de buenos resultados ante situaciones que parecen que no se pueden resolver y realmente les pueden dar la vuelta y las convierten lo que aparentemente es un problema en un nuevo aprendizaje y, por tanto, en un nuevo crecimiento. Por lo tanto, la clave de la conciencia de unidad queda muy expresado en qué tipo de locus de control tú estás utilizando en tu vida. ¿Eres una persona que está en la queja constante? ¿Eres una persona que siempre está esperando que los demás cambien? ¿Eres una persona que estás de víctima? ¿Juegas a la culpabilidad? Eso te va a paralizar, porque siempre estás esperando que el cambio que tanto anhelas está afuera. En cambio, el locus de control interno hace su autoindagación y se pregunta a sí mismo ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? Y esto que me está ocurriendo tiene que ver conmigo, tanto si me gusta como si me disgusta. Y esto se produce un cambio, porque el cambio que tanto anhelamos lo empezamos a hacer nosotros. Pero no hacemos un cambio esperando que cambien los demás. Los demás pueden seguir haciendo lo mismo, pero desde el locus de control interno, aquello que está haciendo aquella persona ya no me está molestando y ya no me está incomodando como me incomodaba antes. Y por lo tanto, tomo otras decisiones más ecológicas. Por ejemplo, una persona que se queja de que su compañera está mucho tiempo fumando y atiende llamadas, pues ella se centrará en hacer su trabajo. Punto. Y aparte. Bien, espero que haya quedado claro esto, pero vamos a seguir algo que es muy importante. Eso que parece fácil de entender, porque lo es, tenemos muchas resistencias. Realmente hay grandes resistencias. Ken Wilber nos dice que que cuando esas resistencias se manifiestan en nuestra vida y a pesar de lo que estamos explicando y de alguna forma ustedes están integrando, siguen preguntándose, sí, pero es que resulta pero que yo sé por qué pasó y si lo hago, ¿qué pasa? Si deja de pasar, etcétera, etcétera. Y mantenemos ese estrés y realmente no nos abrimos a autoindagarnos y a darnos cuenta de que yo no estoy en un lugar equivocado, que el lugar donde estoy y la experiencia que estoy viviendo realmente tiene que ver conmigo. Ken Wilber nos dice que tarde o temprano esta resistencia se acaba manifestando en forma de síntoma físico. Y como han dicho grandes maestros de todos los tiempos, cuando hay un síntoma físico, obviamente hay que tratarlo, pero también, obviamente, hay que indicarlo. Por lo tanto, esa resistencia, realmente tenemos una disciplina o un hábito en Rick Corbera Institute, en nuestros cursos y seminarios, que se llama la inversión de pensamiento. Solamente que te pongas a hacer esa reflexión de qué tiene que ver esto conmigo, aunque no encuentres ninguna respuesta, ya estás haciendo un cambio neurológico importante, como nos diría el Dr. Davidson. Hay una exclamación común que he visto a lo largo y a lo ancho de todos esos años de mi experiencia aprendiendo y enseñando, enseñando y aprendiendo. Y es, esto que dices, Enrique, esto es muy difícil. Y siempre tengo la misma respuesta o las mismas reflexiones. ¿Qué es muy difícil? ¿Perdonar a los demás? ¿Qué es difícil? ¿Comprender que todo es uno? ¿Qué es difícil? ¿Dejar de querer el control? ¿Dejar el control? ¿Dejar de querer que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran? ¿Dejar de desear que los demás cambien? ¿Dejar de desear que a mí me gustaría que las cosas fueran como realmente a mí me gustaría que fueran? Por lo tanto, la única resistencia que hay es que tú no quieres cambiar. Quieres seguir teniendo razón. Y como nos diría un curso de milagros, hay una reflexión que me encanta que es, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Bien. Otra reflexión importante también, ya a modo de
de recapitulación de todo lo que estamos explicando aquí ahora, en la medida que yo voy tomando conciencia de lo que estoy explicando, en la medida que voy aplicando estos tips y esas actitudes mentales frente a los acontecimientos de mi vida, nuestra conciencia va ampliándose y por tanto va cambiando su vibración. Y está escrito que a medida que mi conciencia se va abriendo a otras posibilidades, los cambios en mi vida vienen solos. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque todos somos receptores y emisores de información. Por lo tanto, si yo estoy cambiando mi forma de ver el mundo reflejará también esa forma de ver las cosas. Nunca olviden que lo que atraigo en mi vida tiene que ver conmigo. Y una reflexión que esa tuve en su día un servidor es que somos observadores de nuestro destino, lo que nos está ocurriendo, y no somos conscientes de que lo estamos creando nosotros. Por tanto, cuando realmente hacemos esa inversión de pensamiento, cuando realmente no cuestionamos lo que estamos viendo en el sentido de que no me gusta o que me encanta, sino que eso que hay aquí tiene que ver conmigo, aprovechamos esta oportunidad, esa magnífica oportunidad, esa magnífica experiencia de poder conocernos, qué información está en nuestro inconsciente, encontrar ese equilibrio emocional, establecer las polaridades como que tienen que estar unidas, pero con una línea que vamos a llamar de separación, pero no una demarcación de querer eliminar la otra polaridad y de comprender que los opuestos son complementarios y que sin ellos realmente nunca nos podríamos reconocer. Por eso, si en nuestros roles familiares tenemos conflictos normales y corrientes con nuestras parejas y no los solucionamos y no encontramos este punto de equilibrio, los acabaremos expresando en nuestro trabajo. Los conflictos laborales más frecuentes que hemos visto a lo largo y a lo ancho, seguro que hay más, pero los más frecuentes que hemos visto es, por ejemplo, la mala comunicación, compañeros o jefes tóxicos, que se meten como donde no tienen que meterse, exceso de competitividad, acoso laboral, falta de colaboración, dificultad en trabajar en equipo, falta de reconocimiento y bueno, podemos poner un largo etcétera. Todo esto se podría expresar en nuestra familia. La mala comunicación que podemos tener con nuestros padres, jefes tóxicos porque tenemos una mamá, por ejemplo, que siempre se está entrometiendo en nuestra vida. ¿Les suena eso, verdad que sí? El exceso de competitividad entre hermanos, por ejemplo, el acoso laboral, pues de sentirte que realmente te están exigiendo, por ejemplo, que hagas o dejes de hacer cosas, que tus padres no te permitan vivir tu vida, etcétera, etcétera. La falta de colaboración, pues la competencia entre hermanos y sobre todo, es también muy vista, la falta de reconocimiento de sentir, pues que no sé, que mi padre o mi madre quiere más a mi hermano o mi hermana que a mí mismo, etcétera, ¿no? Todo eso se acaba expresando en conflictos en la familia laboral. Por eso, para encontrar ese equilibrio en mis conflictos laborales, no hace falta indagarlos en el trabajo. Nos vamos a casa, a la familia nuclear, que es allí donde se cuecen todas las habas, como siempre digo, y es allí donde realmente hay que solucionar nuestros problemas y desde ese punto, desde la conciencia de unidad. Bien, voy a poner varios tips de ejemplos y luego pondré un ejemplo ya de una consulta que por cierto no la tuve yo, la tuvo mi cuñada Monse, y me la pasó. Digo, me parece perfecto ese ejemplo para explicar la clase de hoy. ¿Okay? Bien. Siempre tengo que terminar el trabajo que no acaba mi compañera. Esa queja yo la he oído. Reflexión. ¿De qué te responsabilizas? ¿Ok? Hay un exceso de responsabilidad. Me estoy ocupando no solamente de mis ocupaciones, mis responsabilidades, valga la redundancia, sino las de los demás. ¿Qué hago yo en casa? ¿Ok? Mi jefe me grita y me falta el respeto. ¿Con quién relacionas ese estrés para quedarte paralizado o paralizada? En casa, obviamente. Mi jefe se me insinúa y me siento acosada. Una reflexión posible sería, ¿cómo llevo yo mi vida sexual? ¿Cómo llevo yo mi sexualidad? ¿Qué prejuicios tengo yo en relación a mi sexualidad? Siempre quiero ser mejor que mi compañera.
¿Ok? ¿Estás buscando reconocimiento por parte de mi jefe o de mi jefe o de mi jefa? ¿Qué pasa con tu padre o con tu madre? ¿Y con tu hermano y con tu hermana? ¿Saben cuántas historias he visto y he conocido donde una madre o un padre proyecta una preferencia a un hijo y no al otro? Bueno, así, como se dice vulgarmente, así. Eso es típico. Por tanto, esa competitividad que yo puedo tener con una compañera o con un compañero, o de sobresalir, o de buscar reconocimiento, muchas veces tiene que ver, no, muchas veces no, prácticamente siempre tiene que ver con un conflicto que tenemos con nuestros hermanos y hermanas y nuestros padres. ¿Ok? Y ahí está el caso real que me pasó mi cuñada Monse, repito. De hecho, la consulta de la señora en cuestión era de un síntoma físico, una endometriosis. Pero para que vean lo que decía antes, que cuando yo tengo una resistencia a no resolver un conflicto y sigo en ello, anclado en que tiene que cambiar el otro, etcétera, etcétera, tarde o temprano eso se puede llevar a manifestarse en un síntoma físico, como nos dice y he expresado anteriormente Ken Wilber, ¿no? Bien, de hecho, salió que ella tenía un conflicto con la jefa, con su jefa, y no le renovaban el contrato. Hay unos tips que hay que tener presente, que es el contexto, ella es autónoma y desea formar una familia y piensa que para formar una familia hay que tener un trabajo estable. Y entonces va a buscar una empresa para tener un contrato, ¿ok? Y le hacen un contrato, cosa normal, pues de prueba, ¿ok? Bien. El contrato especifica muy claramente que tiene que ser un puesto de responsabilidad y que por tanto tendrá gente a su cargo. Hago un pequeño paréntesis. Todo esto no es fruto de la casualidad. Quiero que comprendan eso. El buscar una seguridad porque quiero tener una familia, un trabajo fijo, porque antes tenía un trabajo autónomo, que el contrato sea de prueba o que realmente tenga un trabajo de responsabilidad y con gente a su cargo, aquí esto ya nos habla mucho de la información inconsciente de esta persona. Bien, una de las cosas que le sorprende es que su jefa no le da ninguna orientación de cómo enfocarse en su trabajo. Y llega el día del estrés. El día del estrés ella tiene que sustituir a una de sus subordinadas y se da cuenta de que ésta no hace bien el trabajo. Entonces ella hace el trabajo de esa persona que estaba a su cargo y eso hace que se le retrase su trabajo propio. Y la jefa se lo recrimina. No le da la razón y hace un informe desfavorable para que no le renueven el contrato. Fíjense, vuelvo a hacer otro paréntesis aquí, fíjense que vivo en situación de estrés y aquí es muy fácil jugar al juego del victimismo, de la culpabilidad y vaya pendejo, pendeja de jefe que tengo, jefa, ¿no? En fin, qué injusticia. ¿Le suena todo esto? Y encima de que he hecho trabajo y he hecho trabajo del otro y tal y cual, resulta que ahora no me van a renovar el contrato y yo que quería ese contrato para formar una familia, en fin, todo un desbarajuste mental que nos estresa porque no estamos asumiendo que todo lo que me está ocurriendo y cada personaje del teatro de la vida tiene que ver con nosotros. Ese es precisamente el trabajo que hacemos en Bioneuroemoción. Precisamente. Hacer tomar conciencia de que las cosas que nos están ocurriendo en nuestra vida no nos ocurren por casualidad. Fíjense bien, podemos ver las cosas desde una conciencia dual, desde el victimismo y proyectando la responsabilidad y la culpabilidad de los demás, o desde la conciencia unidad y decir, esto que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Sigo. Bien. Nuestro consultante, ya que no le renuevan el contrato, pues se va a otro país y monta una empresa. ¿Ok? Y le sigue funcionando bien. Por lo tanto, la vida le acaba de hacer un regalo. Y se demuestra que que la seguridad que buscaba en su trabajo está en ella. Por lo tanto, aquí ya tenemos algo muy importante. En su familia, ella tuvo que buscarse la vida y tuvo que arreglársela sola. Y eso me recuerda a mí. El mayor de 10 hermanos, pues al final
yo me dije, Enric, tienes que confiar en ti porque no hay nadie más con quien confiar. Y así me fue, vamos a llamarle, de bien. ¿Ok? Y dejar de proyectar soluciones a otras partes. Y una de las cosas que realmente también me ocurrió es, ese ejemplo me gusta mucho porque también me recuerda al mío. Llegué a ser el director de calidad de una empresa muy importante. Hasta que al final tuve un enfrentamiento también con el jefe. ¿Ok? Realmente me apartaron en la empresa esperando que yo me fuera aburrido. Yo seguí en la empresa. Luego volvieron a tener los mismos problemas. Yo solucioné los problemas de la empresa y cuando solucioné el problema de la empresa me fui. Y empecé otra vez de cero. Y en ese punto, en ese reset que hice en mi vida, pues hubo un divorcio, conocí a la que es mi mujer, empecé a estudiar cosas como la naturopatía, estudié psicología y desarrollé un método de la bionormoción, que es el que estoy expresando aquí ahora. Para que vean que yo tengo esa experiencia, que los conflictos que tenía en el trabajo eran exactamente los conflictos que yo tenía en mi casa. Por lo tanto, en el caso de la señora en cuestión, y siguiendo con el ejemplo, el problema era con la madre. Eso es una metáfora. La madre tiene un problema psiquiátrico. Esa es la metonimia. La jefa está loca. Ella tiene que cuidar a su hermano pequeño cuando ella tenía 8 años, porque su padre estaba ausente. Y un servidor, con 6-7 años, llevaba a sus hermanas y a las vecinitas al colegio solo. Desde donde vivíamos en el pueblo al colegio, que era un buen trecho, y más cuando tienes 6-7 años, ¿no? Por lo tanto, fíjense que ya desde pequeña, la consultante del ejemplo que estoy explicándole, ya estaba gestionándose ser pues, independiente, una persona que se ocupa de sus problemas y de solucionarlos. ¿Ok? Y mi padre, obviamente, estaba ausente porque tenía que estar trabajando, bueno, ni los cuento. ¿Ok? Y otra de las cosas muy importantes es que la metáfora tenía gente a su cargo y eso también tiene que ver conmigo. Yo iba a tener mucha gente a mi cargo. Como van viendo, ese ejemplo me reflejaba muchas cosas. Yo no tenía el problema, obviamente, de una endometriosis, pero el sentido simbólico de la endometriosis es no tener hijos. ¿Ok? Por tanto, la metáfora estaría aquí. Y la metonimia sería tener hijos es peligroso, porque realmente había vivido la experiencia de su madre. De hecho, yo me acuerdo de cuando era joven, me decía que yo no iba a tener hijos, porque había sido prácticamente como un padre de mis hermanos. De hecho, mi padre se murió muy joven, cuando yo tenía 20 y pocos, y realmente estuve pendiente de mis hermanos durante bastantes años, hasta que al final dije, bueno, vivir vuestra vida, que yo tengo que vivir la mía. ¿Ok? Visto ese caso, como podéis ver, de una consultante y refrendado con mi experiencia particular, el hecho de dejar de proyectar la responsabilidad en los demás y de tomar conciencia de que aquello que estaba proyectando fuera, si hago una inversión de pensamiento, obviamente recupero el poder de mi vida y me doy cuenta que yo, que ya estoy en camino de cumplir los 70 años, me doy cuenta de que todas esas experiencias que yo he ido integrando en mi vida, que las he ido haciendo esa inversión de pensamiento, que he dejado de hablar del otro como la causa, que es lo que estoy explicando hace pues prácticamente 30 años y lo he convertido en mi leitmotiv de mi vida, como venía diciendo anteriormente. Entonces la clave para mí es la inversión de pensamiento. ¿Qué es lo que me molesta del otro? ¿Qué tiene que ver conmigo? El otro me engaña, por ejemplo, ¿cómo me estoy engañando a mí mismo? El otro me falta el respeto, ¿cómo me estoy faltando el respeto yo a mí mismo, a mí misma? Etcétera. Y Ken Wilber nos hace un resumen de lo que estoy explicando y que es el siguiente. Solamente después de asumir la responsabilidad de mis propias emociones, estaré en condiciones de invertir el sentido de la proyección y de ver, aunque conscientemente abrigue buenas intenciones hacia esa persona, el sentimiento de sentirme dañado oculta precisamente mi deseo de dañarle. Me siento herido, quiero dañarlo. Y es así. Una reflexión a colación de todo lo que estoy explicando, y voy terminando, es la de Carl Gustav Jung, que nos dice: si las cosas van mal en el mundo, entre comillas,
el mundo puede ser mi familia, el mundo puede ser mi trabajo, es porque algo anda mal en los individuos, porque algo no funciona en mí. Por lo tanto, si soy yo sensible, primero me tengo que poner yo en orden. Y eso es clave. Si ustedes no ponen en orden su psique, permitiéndose crear desorden a su alrededor, van a justificarse para mantener el orden a su alrededor, pero tendrán un desorden en su psique. Y eso, tarde o temprano, hará mella. Por lo tanto, el camino para sanar nuestras relaciones se hace mediante una observación consciente que ya no me justifico, ya no me invento excusas, ya no hablo del otro como la causa. Sé que el otro es el espejo en el cual yo puedo verme reflejado, aquella parte de mí mismo que sin el espejo yo no podía reconocer. Saber y tomar conciencia de que lo que me molesta o me agrada está en mi sombra y que es la que reprimo y que tarde o temprano saldrá a la luz. Bien, y terminando. Como han podido ver y escucharme, para darnos cuenta de la importancia que nuestras experiencias tienen en nuestras vidas y, sobre todo, de tener claro qué tipo de observador soy. Nunca nos olvidemos que estamos observando las experiencias de nuestras vidas y lo podemos hacer desde la conciencia dual, repito, o desde la conciencia unidad. En función del tipo de observador que sea, haré unas acciones correspondientes. Desde la conciencia dual, me iré a la queja y a la espera de hacer cosas para que cambie el otro, como por ejemplo criticarlo o criticarla. Desde la conciencia unidad, pensaré, ¿qué tiene que ver esto conmigo para que me moleste y qué actitud tengo que tomar frente a esto y qué tengo que hacer? Y de aquí obtenemos resultados. Y los resultados serán muy diferentes si lo hago desde la conciencia dual o si lo hago desde la conciencia unidad. Por lo tanto, si los resultados no les gustan, no tienen que cambiar sus acciones, sino tienen que cambiar la forma de observar su experiencia. Y nunca olviden esto, que cada instante de nuestra vida estamos creando nuestro destino. Cada instante. Y tenemos el poder de decidir quién queremos ser en cada circunstancia de nuestra vida. No estoy diciendo que no se alteren, porque alterarse o expresar emociones es la cosa más natural del mundo. Lo que es importante es que no las justifiquemos. Eso sí que es muy importante. Y nunca olvidemos que tenemos siempre dos opciones. Perdonar versus culpar. Aprender o jugar a la víctima y a la culpabilidad. Poner orden en nuestra psique o seguir en el desorden en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando realmente hacemos y tomamos conciencia de todo eso, empezaremos a vivir desde la conciencia unidad y ese estado nos llevará a la paz interior y a la libertad emocional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enric Más Cerca.